nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Contacto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles. Es un verdadero placer, como siempre, poder acompañarlos y estar acá ya en esta parte final del año, ¿no? Queda muy poquito para terminar esta temporada, así que bueno, vamos a aprovechar los programas que tenemos para ir cumpliendo con historias nuevas, historias que también están solicitadas, ¿no? Porque la gente siempre nos pide repetir alguna que otra historia que por ahí no han podido escuchar completa o no han tenido la posibilidad de escucharla, ¿no? Por alguna u otra razón. Bueno, esta historia dice: ¿cómo estás, guardián? Mi nombre es Micaela. Quiero contarte que escucho siempre el programa, que seguramente, como a mucha gente, me da mucho miedo cuando termina, ¿no? Pero me parece un muy buen programa. Y bueno, yo aprovecho a veces y lo comparto con amigos, con mis primas también. Y soy de las personas, como tantas otras, que tiene algo para compartir, para contarte. Esto que voy a narrarte, Sergio, es algo que le ocurrió a mi papá. En este momento él tiene 74 años. Y lo que voy a contarte le pasó cuando apenas era muy joven. Por aquel momento él tendría unos 22, 23 años. Al igual que toda su familia, por aquellos años, porque bueno, ya en este momento no, vivían en la zona de Burruyacu. Él tuvo sus abuelos allí, sus padres se criaron lo mismo que él. Se crió trabajando en estas zonas, ¿no? En el campo. Aquella vida le gustaba mucho, siempre nos cuenta que era muy, muy feliz en aquel lugar, ¿sí? Que se había acostumbrado, ¿no? Que la gente del campo se acostumbra un poco también a todas esas cosas que por ahí a nosotros nos dan un poquito de miedo, como lo de andar de noche, la soledad en el campo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero él tenía 22 años cuando lo llevaron a trabajar a una finca, en realidad, allí en la zona de Burruyacu, que había estado desocupada. Eran aproximadamente 40 hectáreas que habían unos tíos de mi papá habían comprado hacía poco tiempo y habían estado mucho tiempo desocupadas, ¿no? Ellos la tenían o la intención en realidad era, criar animales, ¿no? Ganado y ese tipo de cosas. Como necesitaban a alguien, esos tíos vivían acá, en la capital, y pasaban mucho tiempo en la provincia de Córdoba, entonces necesitaban a alguien que un poco controlara, ¿no? Los animales y la gente que iba a trabajar allí, y lo llevaron a mi papá, porque mi papá conocía mucho el trabajo, lo querían mucho, y entonces fue él el encargado de quedarse en este lugar. Lo cierto es que apenas compraron aquel lugar, instalaron una prefabricada muy bonita, según me contaba mi papá, muy linda, y mientras tanto iban arreglando una vieja casa, una vieja construcción que había en el lugar y que tenía un galpón, que era en realidad las cosas que más les interesaban, ¿no? En esa estancia, porque en los galpones iban a poder guardar las herramientas, los vehículos. Esta gente, es decir, esos tíos de mi papá tenían también tierras en Buenos Aires, ¿no? Donde criaban animales también. Para ellos era más que nada, por supuesto,
la continuidad de un negocio, ¿no? Y para mi papá la oportunidad de progresar, según él nos contaba. Acababan de comprarla y lo llevaron allí luego de instalar aquella casa, y con los primeros días de trabajo fueron solucionando algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, lo primero fue el tema del agua. El pozo, hicieron allí un pozo para tener agua potable, y bueno, a las 3 o 4 semanas ya habían traído muchas de las cosas que necesitaban para las labores que iban a desarrollar en aquel lugar. Mi papá lo que tenía que hacer era administrar y cuidar, digamos, ¿no? Más que nada ese lugar. Había gente trabajando, habían peones que trabajaban durante el día, que estaban desmalezando, que estaban arreglando todo lo que había que... Eran muchas las actividades, muchas las cosas que tenían que hacer. Pero cuando llegaba la tarde, a las 7, 7 y media, cuando comenzaba a oscurecer, los peones, por supuesto, terminaban su jornada y mi papá quedaba solo en aquella casa, ¿no? Durante el día, cuando estaban trabajando, a veces él volvía hasta la casa de mis abuelos, es decir, de sus padres. No estaban muy retirado, ¿no? Habían unos cuantos kilómetros, y eso le daba la posibilidad de poder volver hasta su casa sin ningún problema. La cuestión es que llevaban ya aproximadamente un mes de actividad en aquellas tierras. Habían avanzado bastante con el trabajo, habían comenzado a arreglar sobre todo el cerco, ¿no? y un par de corrales que habían hecho. La primera noche, cuando ya llevaron algunos de los animales, según él, habían llevado aproximadamente entre 40 y 50 animales, hubo mucho ruido, ¿no? Mucha actividad. Esa noche le costó mucho dormirse porque los animales estaban inquietos después del traslado. En fin, pasó una noche casi despierto, ¿no? Y él dice que esa noche escuchó muchos ruidos, pero que no le llevó demasiado la atención porque pensó que se trataba, claro, de los ruidos propios de las vacas, ¿no? Vacas que habían llevado ese mismo día. La cuestión es que pasó el segundo día y la tercera noche de haber llegado los animales allí, la noche de un día domingo exactamente. Recuerda que luego de toda la actividad durante el día estaba muy cansado, y como a las 9:30 de la noche ya se quedó en la cama, ¿no? Para iluminarse tenían esos radiasoles de querosén, no había luz eléctrica en la zona, imagínense, estamos hablando de hace más de 50 años atrás, allí. Y se acostó con la intención de descansar, ¿no? Había sido una jornada realmente con muchas actividades. Y estando ya recostado, dice que comenzó a escuchar ruidos como, bueno, cuando el gallo sacude las plumas, ¿no? Las alas, ¿no? Vieron que hace un golpeteo con las alas, y lo escuchaba ahí, en el patio cerca del ingreso a la casa donde él estaba, ¿no? Pero no le dio demasiada importancia, que aquello era demasiado normal, ¿sí? Y se durmió. En horas de la madrugada, algo lo despertó abruptamente. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, según él cuenta, y sintió un golpe en la puerta de madera, la puerta de ingreso a la casa, por supuesto, una puerta de madera. Sintió un golpe muy fuerte, y cuando se sentó en la cama y pudo fijar un poco la mirada en medio de la oscuridad, vio que la puerta estaba abierta, y esto le pareció extraño, ¿no? Y vio un movimiento. En ese mismo momento vio un movimiento. La cuestión es que se dio cuenta de inmediato que se trataba de un animal. Ahí, a unos metros de él, había un ternero que, bueno, él nos explicaba cómo podría haberse salido de
de los corrales, ¿no? Que habían hecho, justamente habían reparado y arreglado para que estuvieran en condiciones, pero tampoco era algo descabellado pensar que podía escaparse. Entonces salió al patio, eran las 4 de la mañana, y él dice que en el momento en el que él salía al patio, el ternero se alejaba en dirección a donde estaba el corral, y que a él le pareció ver la silueta de una persona junto a lo que sería la tranquera, ¿no? El ingreso al corral. Y se quedó parado allí por un instante mirando, pensando que tal vez alguno de los peones, alguien, había vuelto. Entonces agarró la escopeta que tenía apoyada cerca del marco de la puerta, caminó por el patio, pero cuando lo hizo, perdió de vista la silueta de aquella persona. Se acercó y comprobó que no había nadie. Los animales estaban nerviosos. Eso es algo que él notaba claramente, ¿no? Y cuando se dio vuelta para volver a la casa, para ingresar a la casa, sintió como una voz, en realidad como si lo hubieran llamado. Él se dio vuelta y dice que en un instante, en cuestión de segundos, vio a una persona cruzar por sobre los animales, como pisando el lomo de los animales, hasta desaparecer en la oscuridad total. La única luz que había en ese momento era la de la luna, una noche relativamente clara. Pero él vio claramente a esta persona cruzar pisando el lomo de los animales hasta desaparecer en la oscuridad. Le pareció extraño y le dio miedo también, y se volvió adentro. Cerró la puerta y se quedó con la escopeta al lado de su cama, y cuenta que esa noche el nerviosismo y el ruido de los animales era realmente importante, ¿no? Al día siguiente, cuando amaneció, salió, por supuesto, ya llegando los peones, se olvidó, ¿no?, de lo sucedido la noche anterior. Habían como muchas actividades, muchos trabajos. Él mismo abrió los corrales y no había nada extraño. Ese día transcurrió tranquilamente, hasta que, bueno, otra vez llegó la noche, ¿no? Y él se quedó, cuando comenzó a oscurecer y ya los peones se habían ido, se quedó tomando unos mates en el patio. Tenían la intención de que un matrimonio de la zona se quedara a vivir allí también, en esa propiedad, ¿no? Porque habían como muchas actividades, muchas labores. Había estado hablando con este señor durante un rato largo, y cuando se fue se quedó tomando unos mates en el patio, y luego ya había oscurecido, así que decidió ir dentro de la casa. Y en lo que iba entrando, escuchó sonidos, escuchó ruidos que venían de una pequeña piecita que había en la propiedad, que pegadito, por supuesto, a la casa, siempre unas construcciones de madera. Aquello era de unas prefabricadas, ¿no? Y de esa pequeña piecita, un tanto derruida, que tenían para guardar cosas, herramientas y ese tipo de cosas, ¿no?, la mayoría ya en desuso, escuchó allí dentro un ruido muy fuerte primero, ¿no?, como si algo hubiera caído y hubiese pegado contra la pared de madera. Y se fue a ver. Ya tenía una linterna en ese momento. Cuando abrió la puerta y entró, dice que lo primero que vio fue una repisa. Algo
que antes no le había llevado demasiado el apunte, no lo había visto, había entrado a esa pequeña pieza a dejar algunas cosas, ¿no? Pero no le había llevado demasiado la atención a los objetos que habían allí, que prácticamente todo eran cosas en desuso, ¿no? Ya, dice que en aquella repisa, cuando él abrió la puerta, sintió un ruido y apuntó la luz hacia allí. Había una repisa desde donde cayó una muñeca. Primero se asustó porque no sabía lo que era, y después miró y vio que se trataba de, bueno, de una de esas muñecas, tipo muñecas de plástico, de gomas, ¿no? Color oscuro, de esas que, decía él, cuando uno las mueve hacen como un ruido, como que lloran, ¿sí? Bueno, aquel fue el sonido que hizo al caer el piso. Él la iluminó. Uno se dio cuenta que se trataba de este juguete, de este muñeco, y lo dejó allí en el piso y se fue a dormir. Entró a la casa, acomodó las cosas, dio un par de vueltas y al rato se acostó. La noche avanzaba y aún no se había dormido cuando de pronto escuchó otra vez ruidos, igual que la noche anterior, y decidió salir al patio. Antes encendió la lámpara de querosén que tenía en la habitación, la puso en la mesa de la cocina detrás de él y salió al patio. Entre que acostumbró los ojos a la oscuridad de la noche, vio un movimiento que le llamó la atención. Y al detenerse para observar de qué se trataba, se dio cuenta de que era un pájaro muy grande, como de 1,5 metros aproximadamente, un ave grande, que voló pesadamente y se paró sobre uno de los corrales, de los palos de los corrales, cerca de una planta de eucaliptus que había allí en el terreno. Él la miraba fijamente, ¿no? Por momentos parecía ser la silueta de una persona que se movía de un lado al otro. De pronto se quedó mirando porque vio que esta aparición, esta ave o lo que fuera, bajó al piso como si una persona hubiera saltado, ¿sí? Un salto de una persona al piso y se desplazó como caminando en dirección a donde estaba él. Él volvió sobre sus pasos hasta la puerta de la casa y se encerró y se fue a la pieza. Se quedó asustado porque sabía que se trataba de algo paranormal, de alguna aparición. Se quedó sentado en la cama. No había apagado aquella lámpara de querosén. Aproximadamente a los 20 minutos, tal vez y un poquito más, escuchó ruidos muy, muy cerca de la puerta de ingreso a la casa y en ese momento tomó la escopeta y la tuvo entre sus manos. Él dice que escuchaba claramente que alguien caminaba alrededor de aquella pequeña casita donde él estaba, ¿no? Recuerden que era una casa tipo prefabricada de madera. Escuchaba que alguien caminaba como arrastrando los pies. Y los animales, las vacas, los animales que tenían la propiedad, totalmente inquietos. Trató de tranquilizarse y estando acostado, en un momento en el que aquel ruido cesó, se durmió. En ese silencio profundo de la noche, dentro de la habitación,
sintió que alguien le puso la mano en la cara. Desesperado, abrió los ojos y trató de soltarse. Y vio que una sombra que estaba frente a él se alejó hacia uno de los rincones de la habitación. Se sentó en la cama asustado por lo que acababa de pasar. Él dice que sintió en ese momento un olor muy fuerte como a podrido y veía que el mechero que él a propósito había dejado encendido se apagó lentamente. Se dio cuenta, por supuesto, que lo que estaba sucediendo no era nada bueno y se sentó en la cama. Tenía la escopeta con él, pero no había nadie más, aunque él presentía una presencia. En un momento y en ese silencio profundo de la noche, escuchó un grito que provino del patio, que según él nos contaba, le puso la piel de gallina porque sintió muchísimo miedo. E inmediatamente comenzó a sentir que golpeaban la pared de aquella pequeña casita prefabricada donde él estaba, como si fuesen muchas manos que golpeaban alrededor. Él estaba dentro muy asustado. Aquella habitación donde él estaba tenía una ventana que daba hacia ese patio justamente, una ventana que tenía era una ventana de madera solamente, no tenía vidrio y tenía una cortina, y él había dejado la ventana abierta pero la cortina corrida, y de pronto vio que abruptamente la cortina se corrió y algo entró en la habitación. Cayó justo en el medio de la habitación y se movía. Él dice que escuchaba como si fuese que llorara o como que se quejara, y veía hacia los pies de la cama un ave que parecía ser una mujer, según él decía, ¿no? Que el rostro parecía ser el de una mujer. Lo veía con la poca luz que entraba, ¿no? Por aquella ventana, la luz de la noche, la luz de la luna. Y en ese momento se persinó, asustado como estaba. Comenzó a rezar el Padre Nuestro. Dice que vio cómo aquella aparición saltó sobre su cama y luego hacia la ventana. Y en la ventana daba gritos, daba alaridos, como si fuese una bruja, algo que a él lo paralizó del miedo. Mi papá confiesa que él en ese momento agachó la cabeza, cerró los ojos y siguió rezando, asustado. Que duró apenas unos minutos. Y sintió cuando aquella aparición saltó hacia afuera de la casa. Él levantó la mirada y se quedó mirando sin saber qué hacer. Cuando reaccionó, cerró rápidamente la ventana e intentó prender nuevamente el mechero, que le costó mucho, pero lo prendió. Allí dentro comenzó a rezar en voz alta y escuchaba a los animales afuera como muy nerviosos, como si estuvieran inquietos. Y se quedó despierto hasta que amaneció. Cuando llegó la mañana y antes de que volvieran los peones, él ya estaba en el patio y el primero en llegar allí fue
un muchacho con el que él había hecho amistad, que le preguntó cómo estaba y él le dijo que no había tenido una buena noche, le contó algo de lo que había sucedido. Y cuando fueron caminando por el patio hasta una vieja mesita donde por lo general desayunaban, encontraron junto a esa mesa muchas plumas negras. Este amigo suyo le contó que desde hacía un tiempo su padre le había dicho que en la zona habían mujeres que iban una vez por semana a hacer trabajos, las brujas que iban a hacer sus despachos, ¿no? Y eso ocurría por lo general la noche de los martes o domingos, que ellos también habían visto cosas extrañas en su casa. Luego, un poco después, cuando llegaron los demás a trabajar, sacaron los animales, se dieron cuenta que junto a la ventana, del lado de afuera, junto a la ventana de la habitación donde dormía mi papá, había también como muchas plumas, pero algo que le quedó marcado a mi papá para siempre, tal vez entre las cosas que le sucedieron aquella noche, fue que allí, en ese mismo lugar donde estaban las plumas, en el piso, él dice que encontró como una pequeña figura de barro, como si se tratase de una mujer, como si alguien en arcilla hubiera hecho una figura de una mujer y que esa figura tenía pegada algunas plumas. Este amigo le dijo que no, le sugirió que no lo tocara. Juntos llevaron eso en una bolsa, lo sacaron de la propiedad y, según mi papá cuenta, él se encargó de hacer una cruz para poner allí, una cruz que hizo bendecir, que puso en la propiedad, pero dice que durante mucho tiempo la gente del lugar aseguraba que veía la aparición de estas brujas, ¿no? Que corroboraron, ¿no?, con el tiempo, de que a una señora, doña María, una vieja de la zona, curandera, hacía sus despachos y sus trabajos con otras mujeres que venían también, incluso una de ellas desde Santiago del Estero. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136. Si votás los Fernández, votás aborto. Hace algo, votanos. Lista 131, Frente Nos, Gómez, Centurión, Jotón, candidatos a presidente y vice de la Nación. Ahora, denuncie de manera rápida y directa. Oficina de Denuncias y Atención Ciudadana, Avenida Sarmiento 431, Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Hola, soy Martín Bossi, la cara de Cablevisión Flow, una tele que cuando la veas te va a sorprender tanto como a mí. Porque una cosa es que te diga que puedes ver un programa que ya pasó, o grabar una peli para verla después. Y otra cosa muy distinta es cuando probás esta nueva tele y descubrís que podés llegar a casa después de un día de trabajo, prepararte algo rico para tomar y tirarte como un campeón a mirar ese partido de la Liga Europea que pasó a la tarde. Como si lo estuvieras viendo en vivo. ¿Qué más querés? Llegó Cablevisión Flow, una tele que nunca viste, genera emociones que nunca sentiste. Ingresa en www.cablevisionflow.com.ar y descubrilo. Para más información consulte cablevisionflow.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima Alicia Moró de Justo 50 Cava. CUI 30 63 94 53. La música es tuya. La música es tuya. Estás en contacto. 104.5. Nos cuentan allí que nos escuchan siempre y comparten esta historia. Cuenta que su tío y su papá, ellos fueron durante mucho tiempo choferes, ¿no? Habían arrancado trabajando como choferes de colectivo y esas cosas, pero después
un señor que tenía algunas tierras en la zona de Trancas, que, bueno, más o menos por allí, Benjamín Arauz creo que me dijo, criaban ganado, tenían vacas, tenían, bueno, muchos animales en realidad, ¿no? Entonces, este señor contrató a mi papá como chofer de uno de los camiones que tenía, ¿no? Y mi papá, entre tantas cosas que nos contó sobre lo que ocurría en la ruta y sobre todo en la zona del campo, nos dijo que una noche, en uno de los tantos viajes que había hecho él, viajaba normalmente a Buenos Aires, a un lugar que se llama General San Martín, o a Santa Fe. Bueno, en uno de esos viajes a Buenos Aires, cuenta que cuando iba pasando por la provincia de Santiago del Estero, una ruta que se hace interminable a veces, ¿no? Por la soledad de la ruta. En una oportunidad allí se le rompió el camión y no pudo seguir. No pudo seguir. Lo que él cuenta era que se le había roto algo, si yo no me equivoco, que tenía que ver con una bomba de agua o algo parecido, porque el camión le levantaba mucha temperatura, entonces no podía seguir. Se tiró hacia un costado como pudo, puso las balizas y se quedó allí. Se bajó primero con una linterna para ver lo que había pasado, para ver el problema del camión. Y la cuestión es que, viendo que no podía solucionarlo, se bajó porque hacía calor, y él cuenta que se detuvieron un par de camioneros en un momento. Le preguntaron qué había sucedido, miraron, era un problema que no podían resolver en ese momento, ¿no? Bueno, él sabía que al día siguiente, no faltaban demasiadas horas para amanecer, alguno de los compañeros de ruta, algún camionero más, lo iba a ayudar a solucionar el problema. Así que no estaba tan preocupado, ¿no?, con esa situación. Él manejaba un camión Mercedes-Benz, un 1114, que los repuestos eran muy fáciles de conseguir en todos los lugares. La cuestión es que en un momento él estaba conversando con otro camionero y, bueno, este camionero dijo: voy a seguir viaje, y él le dijo: bueno, yo me voy a ir a dormir. Él estaba tomando mates, y en un momento, cuando quedó solo, sintió ese sonido que produce una persona caminando por una banquina de una ruta donde hay ripio, ¿no? Entonces escuchó, se acercó hacia el lado de la banquina donde escuchó el ruido, es decir, como si alguien viniese desde atrás del camión, y vio una mujer parada en la cola del acoplado, donde terminaba el acoplado del camión. Y a él le pareció extraño. Un detalle del que se dio cuenta después es que estaba con un vestido claro, no exactamente blanco, pero claro, y que flameaba mucho. La cuestión es que, esperando a que se acercara, él se quedó por un instante parado allí, y esta mujer seguía parada donde terminaba el acoplado del camión. Él no sabía qué hacer, entonces se volvió a cebarse un mate más, y cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. Miró hacia todos lados, cruzó del otro lado de la ruta, y no estaba, no había forma, no había lugar donde pudiese haberse metido ni escondido, simplemente había desaparecido. Bueno, y esto le pareció extraño a mi papá. Volvió, guardó las cosas en una cajita que tenía al costado del camión, y subió para dormir. Y él dice que cuando se acostó en la cama que hay dentro de la cabina del camión, cerró los ojos para dormir y sintió una mano fría en la cara. Se despertó, imagínense, asustadísimo en ese momento, y vio que en el asiento de acompañante del camión estaba sentada esta mujer, dándole la espalda. Él asegura que vio a esta mujer que tenía los cabellos completamente desgreñados, como despeinados, y asegura que los brazos, es decir, el brazo que él podía ver,
Era un brazo muy flaquito, como el de una persona muy enferma, a punto de morir, prácticamente piel y huesos. Se asustó muchísimo en ese momento y esa visión fue de segundos nada más. No supo cómo reaccionar. Y él dijo, lo primero que pudo decir es, ¿quién sos? Y dice que esta mujer giró la cabeza, como mirándolo a él, pero no tenía ojos. Tenía solamente la cuenca, es decir, de los ojos, el hueco, pero no tenía los ojos. Él dice que vio como si se tratase de un cadáver. Se encogió lo más que pudo en la cama del camión contra el vidrio, asustado, y dice que inmediatamente escuchó que esta aparición, esta mujer, lo que fuera, comenzó como a sollozar, como si estuviese llorando. Mi papá dice que tenía hacia el costado, del lado del conductor, justo allí, una estampita. Él es muy devoto de la Virgen del Valle, y cuando quiso estirar la mano para agarrarla, dice que esta mujer muy rápidamente estiró la mano y lo tomó del brazo, y que él asegura que la mano de esta mujer era solamente huesos. Le empezó a doler el brazo, ¿no? Y él comenzó a tirar para soltarse. Y dice que el frío era tan intenso que no se le fue la sensación por semanas. Y él, asustado, comenzó a tirar patadas al asiento del acompañante, pero cuando se dio cuenta, esta aparición, esta mujer simplemente ya no estaba allí. Se salió de la cama, se puso en el asiento del conductor, y a pesar del problema que tenía el camión, lo arrancó y lo puso en marcha. El problema no era que el camión no andaba, sino que calentaba rápidamente el motor porque había roto la bomba de agua, pero no le importó en ese momento. Y dice que comenzó lentamente a salir del lugar, puso en marcha el camión, y él dice que cuando había hecho unos 10, 15 metros tal vez, y pensaba que simplemente había desaparecido esta mujer, algo chocó contra el vidrio y un trapo blanco quedó tapándole la visión, es decir, no veía absolutamente nada. Él sacó la cabeza por la ventanilla para poder mirar y recibió un golpe. Él asegura que aquella mujer era como si estuviese sobre el techo del camión, con el vestido cayendo hacia el vidrio, no lo dejaba ver. Y después simplemente fue como si hubiera, no sé, desaparecido, como si hubiera, él dice como si hubiera cobrado, como si hubiera volado de allí el vestido y desapareció. Él cerró la ventanilla y siguió andando en el camión muy asustado. Y dice que en un lugar donde había una curva muy pronunciada, vio que debajo de un árbol estaba parada aquella mujer. Puso la luz alta y era aquella mujer. Sintió tanto miedo que aceleró lo más que pudo para pasar rápidamente por el lugar. Pero aún así sabía que no bastaba o no era suficiente para poder esquivarla, para que deshacerse de esa aparición. Cuando pasó justo al lado de ese árbol, esa mujer ya no estaba, o esa aparición simplemente ya no estaba. Había desaparecido. Miró hacia adelante y cuando puso la vista de nuevo hacia el costado, la mujer iba sentada a su lado, sin hacer nada,
sollozando igual que la había escuchado un momento antes. Pero él no quería mirarla, tenía mucho miedo. Y comenzó a rezar en voz alta, también. Comenzó a rezar muy fuerte el Padre Nuestro. Y él tenía ya en su mano la estampita de la Virgen del Valle. Él dice que él no sabe que por instinto o por miedo, soltó el volante y le tiró la estampita encima. Y en ese momento fue como si simplemente se hubiera desvanecido. Cuando se dio cuenta, estaba pasando frente a un cementerio y dice que aquella aparición, aquella mujer, estaba parada junto a una puerta o un portón, digamos, una pared no era muy alta, pero un portón de ingreso a ese cementerio. Con el camión, aún en temperaturas, siguió en marcha. Cuando se cruzó con otro camión le hizo seña de luces, paró, le agregaron más agua y siguió la marcha hasta que se pudo alejar del lugar. Pero él dice que aquella, por supuesto, que aquella experiencia lo dejó marcado para siempre, pero que no fue lo único que le tocó vivir en las rutas, ¿no? Además, no solo eso, sino de los relatos también de sus compañeros de rutas, de otros choferes que habían contado acerca de apariciones. Casi siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces, cerca de los cementerios, ¿sí? Era allí donde se manifestaban estas apariciones. En uno de los casos, un chofer de Santiago perdió la vida, y según contaban sus compañeros de la empresa, que incluso me dio el nombre, que no recuerdo muy bien la empresa en este momento, él iba por la ruta hacia Chaco y en un momento ve que se le cruza un perro, prácticamente encima, sin poder esquivarlo. Él siente que lo choca. E increíblemente, en ese mismo momento, ve delante de él un caballo, él dice un potrillo, y que comenzó a correr a su lado, y que cuando él lo miró, es decir, al lado del camión, ¿sí? Cuando él lo miró, él asegura que vio un perro enorme, el cual arrastraba del cuello una cadena muy gruesa, y que asegura que era el familiar. Narró a sus compañeros, o a uno de sus compañeros, que vio sobre este animal la silueta de una persona, de un hombre. Es decir, vio solamente la silueta porque estaba muy oscuro, y según dice, esta aparición estaba completamente de negro. Y lo vio como si se hubiera desplazado hacia él en el camión, y de pronto lo tenía sentado a su lado. Él aseguró que era un demonio. Cuando lo vio, se asustó tanto que perdió el control del camión, se fue afuera y sufrió un accidente que luego le costaría la vida. Pero antes de morir, cuando lo trasladaban y en las horas, en el momento en el que pudo hablar, le contó a uno de sus compañeros que el hombre que estaba sentado a su lado era un demonio, que él había visto cuando el camión volcó sobre la banquina. Su cuerpo salió despedido y él vio al perro familiar echado a los pies de este hombre, y que esta aparición, que este demonio, él podía verle el rostro completamente oscuro, pero él decía que todo lo que era la zona del pecho, toda esa zona, él veía solamente los huesos. Este hombre murió después. Hay gente que dice que... Mi papá me contaba que habían compañeros que decían que él, antes de trabajar en ese camión, había tenido una vida bastante complicada, que él, según decían, había matado
un hombre y a su hijo, y aseguran que esta familia a la que él había matado eran de una señora, una curandera muy fuerte que había dándose en la zona de Clodomira. Ellos creen que esto fue que el demonio fue a cobrarse aquellas vidas que él se había llevado, ¿no? Bueno, una historia bastante fuerte que le contaron a mi viejo, pero como tantas otras historias, te repito, que mi papá había escuchado en la ruta y las cuales, por supuesto, te contaré en otra oportunidad. Que es tuya. Alguna vez te dije en algunos mensajes cuando opinaba sobre algunas situaciones o historias que te contaban que yo estuve ligado a lo oculto, a la magia, desde que tenía aproximadamente 17, 18 años, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que yo tenía un amigo cuyo papá era curandero y sabía mucho de magia negra, ¿no? Cada vez que iba a su casa yo lo veía hacer cosas muy extrañas y en una oportunidad hablando con mi amigo él me contó y lejos de sentir miedo sentí curiosidad, ¿no? Y de pronto comencé a averiguar, comencé a indagar en estos temas. Yo no sé exactamente cómo, pero me fui enganchando con estas situaciones, ¿no? Algo realmente extraño porque antes de eso yo fui una persona, muy miedosa, ¿no? Pero me daba intriga saber de qué se trataba todo aquello y cada vez que iba a la casa de mi amigo veíamos que su papá tenía un cuartito en el fondo donde tenía algunos libros con trabajos, con conjuros, ese tipo de cosas. Y de a poquito comencé a hablar con él. Fui conversando, metiéndome un poco más en el tema, indagando, leyendo, hasta que sin darme cuenta ya estaba aprendiendo. Pasó como un año aproximadamente desde que yo decidí iniciarme, y esa curiosidad y esa ganas de saber más me llevaban a indagar y a conocer más y más. Estaba casi todo el tiempo metido y pensando en estas cosas, hasta que un día conocí una chica de la que me hice muy amigo, y con el paso del tiempo, de las semanas, me enamoré y comencé a salir con ella, ¿no? A medida que nos conocíamos y a medida que compartíamos más tiempo nosotros, yo iba alejándome de la práctica de aquella, de la iniciación, ¿no? De aquellas mancias, de aquella magia, de estas artes de curandero que pretendía enseñarme el papá de mi amigo. Y este señor me buscaba y me insistía para que yo continúe. Me decía, según recuerdo en aquellos momentos, que tenía facilidades, que tenía percepciones y cualidades que yo tenía que aprovechar para esto. Y que recuerdo que alguna vez me dijo algo que me asustó un poco. Una vez me dijo que no era yo quien había elegido acercarme, sino que él me había elegido para que me acerque. Y cuando me refiero a él, ustedes saben muy bien a quién hago alusión. Yo traté de no llevarle demasiado la punta en esa situación y comencé a sentir un poco de miedo porque había situaciones por las noches que no me dejaban dormir, que me atormentaban. Y entonces comencé a alejarme más y más, y era más el tiempo además que pasaba
junto ya a mi novia. Una noche estaba dormido en mi habitación y de pronto comencé a sentir mucho frío. A pesar de que era en pleno verano, en medio de la noche comencé a sentir mucho frío. Recuerdo que me desperté, estaba de costado mirando hacia la pared de la pieza, me di vuelta, me senté en la cama como para taparme con la manta, una que tenía hacia los pies, y en ese momento vi que junto a la ventana de la pieza había alguien parado. Yo no podía verlo bien, era como una sombra, pero sí recuerdo que su cara era muy pálida, blanca, y los ojos, que tenían un oscuro extremo, sin brillo. Supe inmediatamente, presentí inmediatamente que se trataba de algún espíritu, de algún demonio. Había leído anteriormente sobre la manera de plantar espíritus, de convocarlos, y yo sabía que se trataba de algo de eso. Me quedé inmóvil por un momento sin saber cómo reaccionar o qué hacer. Yo recuerdo que luego simplemente cerré los ojos y comencé a correrlo, a tratar de sacarlo de la habitación. En un momento sentí como un viento cálido y fue el mismo momento en el que salió por la ventana. Me desperté al día siguiente muy preocupado. Esto fue creo que un día martes o miércoles, por lo que había sucedido. Y el viernes, un día después, vino este señor, papá de mi amigo, a buscarme en la casa, aquel que me enseñaba, para pedirme un libro que yo todavía tenía conmigo. Pero comenzó a insistirme a que volviese a las prácticas, a que ya no podía salir así tan simplemente. Y fue tan insistente que en un momento casi discutimos. Yo recuerdo que él se fue y yo no volví a verlo por una semana aproximadamente, tal vez un poco más. El sábado siguiente a aquella discusión y aquella situación, habíamos salido a bailar con mi novia en un boliche, junto a un grupo de amigos. Era el cumpleaños de uno de ellos. Y como a cierta hora de la madrugada, mi novia me dijo que quería volver a la casa. Estábamos en horario. Estaba también un poco cansada, había trabajado prácticamente todo el día. Así que nos despedimos de los chicos, subimos en la moto, y cuando veníamos a la altura de San Pablo, porque esto fue en Lules, una camioneta nos chocó. Un accidente tremendo del que mi familia incluso guarda los recortes porque salieron en el diario, en la televisión. Luego de aquel accidente tremendo yo me desperté pasado 3 días recién, con fracturas, con golpes. Me han operado 4 veces después de eso. Y estando allí internado, me enteré que mi novia había perdido la vida ese mismo día en el accidente. Yo me puse muy mal. Es algo que muy pocos pueden saber, sentir lo que me tocó pasar a mí, porque me sentía culpable, porque sabía que no solamente había sido un accidente, sino que tenía que ver con aquello que yo hacía. Estaba
con mucho odio, con mucho dolor, muy deprimido. E incluso intenté quitarme la vida, pero no pude. No tuve la suficiente valentía, ¿no? Mi familia estaba muy mal por lo que me había ocurrido y por cómo estaba. Me cuidaban todo el tiempo. Imagínense, ante una situación como esa, ¿qué harían ustedes con su hijo, no? Ellos entraban a cada momento a mi habitación, no me dejaban solo en ningún momento. Una noche, después de estar todo el día encerrado, me dormí y tuve una sensación de un frío muy intenso. Cuando me desperté vi que alguien estaba parado junto a la ventana. La misma visión que había tenido un tiempo atrás. Pero esta vez me habló y me dijo, o dijo en realidad, la próxima será peor. Y yo comencé a gritar, a insultarlo, a llorar. De inmediato entraron en mi pieza mi mamá, mi papá muy asustados, mi hermano. Yo estaba descontrolado, gritando como desaforado, como loco. Pero cuando vi entrar a mi familia, a mi papá, mi mamá, me di cuenta que tal vez aquella amenaza iba dirigida a ellos, ¿no? Era tal vez a ellos a quienes podría pasarle algo la próxima vez. Les dije que había sido una pesadilla. Me tranquilicé, ellos se quedaron conmigo aquella noche. Y pasaron 2 días aproximadamente. Y yo comencé a leer nuevamente aquellos libros de mancias y de trabajos. Ellos nunca supieron que yo había continuado con aquello, que yo había seguido haciendo aquello. Es algo de lo que nunca he podido salir. Nunca. Y cuando, o cada vez que lo he pensado como una posibilidad, he sentido que por las noches me visitan en mi habitación entidades oscuras para evitar que me aleje de aquello que por hoy ya no puedo hacer. Mi nombre es Mara. Mirá vos que el nombre, digamos, no lo he escuchado muchas veces, te diré, ¿no? Un nombre bastante... Sí, muy poco usual. Pero bueno, te cuento que te escucho siempre. Me llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con las historias que relatan. No solo por lo paranormal, sino porque sé que ese tipo de cosas existen. De hecho, me ha tocado pasar por una situación que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Soy de la provincia de Tucumán, tengo 38 años y esto me pasó hace algunos años atrás. Quiero contarte que, bueno, primero, antes de la situación que voy a relatarte, nunca antes me había pasado nada que yo pudiera contar o pudiera compartir, que pudiera decir, bueno, que es una experiencia paranormal, para nada. Y luego de esto, fue como si mi mente se abriera y comencé a ver que estas cosas suceden mucho más de lo que uno cree, ¿sí? Yo vivía en la zona de El Manantial, un lugar que, bueno, en un barrio que estaba de casitas, digamos, humildes, ¿no? Pegado a un canal que pasa por la zona. Y
cuando nos mudamos a vivir allí, porque yo era chica, ya escuchaba que se comentaba que había una vecina que se dedicaba a hacer trabajos, una curandera. Esta vecina vivía hacia el fondo de mi casa, es decir, que su casa, el frente de su casa, daba en la calle a una cuadra de la mía, ¿no? La vuelta, no teníamos relación con esa familia, pero escuchábamos a muchos de los vecinos hablar de esta mujer. Recuerdo que veíamos que a veces llegaba, en distintos horarios, llegaba mucha gente a su casa, y bueno, y todos decían allí que para hacer trabajos y todo lo demás. Nosotros, como éramos chicos, no le llevábamos demasiado a la punta de esas situaciones, pero bueno, recuerdo que en el verano, exactamente del año 87, yo tendría para aquel momento unos 16, sucedió lo que voy a contarte. Veíamos con mi grupo de amigos, que éramos las chicas del barrio, los chicos que éramos 7 u 8, que sobre todo en el tiempo del verano, sucedían cosas extrañas en el barrio. Habíamos escuchado a unas vecinas que se habían quedado tomando mate a la noche, conversando, debajo de una morera, en una casa que estaba como a 4 o 5 casas de la mía, ¿no? Mamá de una de mis amigas. Se quedaron allí conversando, y cuando eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, más o menos, y nosotros como chicos ya estábamos durmiendo, ellos dicen que escucharon un grito que les puso la piel de gallina en ese momento cuando lo escucharon, ¿no? Una risa y un grito estridente, y sintieron que algo se posó sobre la planta de mora debajo de la cual estaban ellos. Y recuerda que la mamá de mi amiga se levantó, se hizo hacia uno de los costados, mirando hacia arriba para ver qué era, y ella dice que vio un ave muy, muy grande, y bueno, deliberaban ellas conversando si se trataba de una lechuza o algo más grande, y ella decía, no es una lechuza porque es más grande, qué sé yo, y siguieron conversando, siguieron en lo suyo. Y en un momento sintieron que algo, cayó sobre la calle, y era nada más y nada menos que aquella ave que había estado un rato antes sobre la copa de la morera. Lo extraño es que la vieron caer hacia la calle, que era de tierra, por supuesto, y se quedó allí como encogida. Ninguna de las tres se quiso acercar para ver qué era, pero un momento fue como si aquello se pusiera en pie y comenzara a caminar en dirección a ellas. No tendría más de 1,5 metros, menos tal vez. Pero se asustaron, y en el momento en el que se levantaron para irse dentro, porque, bueno, no pensaron que se trataba de algo paranormal, sino más bien de un animal, vieron que aquella aparición era como un ave grande con sus plumas completamente negras, pero en vez de la cabeza o de un ave, era el rostro de una mujer, más chico de lo normal, por supuesto, pero el rostro de una mujer, y con el pelo que llegaba casi hasta el piso, una visión, una imagen realmente impresionante. Dice que la mamá de mi amiga comenzó a gritar desesperada, llamando a su esposo, que cuando salió asustado porque pensaba que o les estaban robando o les estaban haciendo algo, vio como aquel ave, o lo que fuera, levantaba vuelo, pero ahí cerca, hacia la casa del frente, y se paraba arriba del techo de una vieja camioneta que tenían en la casa. Y allí comenzó a reírse, tal cual esas risas que nosotros escuchamos a veces, ¿no? Que conocemos o nos imaginamos de una bruja, una risa estridente, burlona, que me ponía la piel de gallina. Mi marido nos metió a las 3 dentro de la casa, y él salió con un crucifijo grande que teníamos nosotros, de madera, que estaba labrado, y además estaba bendito. Salió hacia afuera de la calle, y recuerda que aquella aparición fue como si diera un grito, y la vieron volar, o elevarse al menos, y
y bajar en mi casa. Pero después nos dimos cuenta que no había sido mi casa, sino la casa que daba hacia el fondo, y allí vivía esta mujer que se dedicaba a hacer estos trabajos. Sonará hasta magnífico lo que digo, ¿no? Sonará hasta como fantasioso, pero son 4 personas que relatan exactamente lo mismo. En aquel verano en el que yo les cuento, exactamente yo creo que debe haber sido la primera semana del mes de febrero, nosotras nos quedamos con un grupo de amigos, nos quedamos tomando una gaseosa en la vereda, escuchando un poco de música, y a esa hora mis amigos comenzaron a irse, y entonces 2 de mis amigas iban a quedarse a dormir en mi casa. Entonces entramos a mi casa, nos fuimos hacia la galería del fondo, yo tenía una pileta, una vieja pileta de lona, hacía calor, así que nos quedamos allí. Y cuando estábamos en la pileta, comenzamos a escuchar voces hacia el fondo de la casa. Hacía bastante calor, ¿no? Comenzamos a escuchar voces y ruidos que venían desde el fondo. Y nos llamó la atención, no sé, la curiosidad tal vez de los adolescentes, que salimos de la pileta, nos pusimos la zapatilla, nos fuimos hacia el fondo, y entonces nos dimos cuenta que esos sonidos o las voces que escuchábamos provenían del fondo de la casa de esta mujer que decían que era curandera, que parecía abandonado porque los pastos estaban muy altos, en algunas oportunidades hasta llegaba a sobrepasar la tapia, y había un par de plantas en esa propiedad también, que era como si estuviera completamente abandonado. Pero en esa oportunidad nos quedamos parados junto a la tapia, tratando de escuchar o definir exactamente qué es lo que decía, y no podíamos. Entonces yo recuerdo que contra la pared del fondo habían apilados unos ladrillos que habían quedado en desuso, y entonces uno se subía a esos ladrillos y fácilmente podía ver hacia el otro lado. Y así lo hicimos, subimos las 3 en aquellas pilas de ladrillo, y con mucho cuidado nos levantamos para ver que junto al tronco de uno de esos árboles grandes, añosos que había en la propiedad del fondo, habían 3 personas. No sería tan llamativo si no fuera porque nosotros vimos claramente que estas 3 personas estaban sentadas una enfrente del otro, y en el medio estaba lleno de velas. Yo no sé exactamente, pero unas 50 velas tal vez, formando una figura que nosotros no podíamos definir muy bien desde donde estábamos, ¿no? Y recuerdo que estaban sentadas y las 3 se movían, hacían un movimiento oscilante hacia atrás y hacia adelante, mientras hablaban, es decir, como si recitasen algo. Después mi mamá nos dijo que tal vez eso sería algún conjuro, un trabajo que estaban haciendo en ese momento, ¿no? Cuando le contamos tiempo después lo que habíamos visto. La cuestión es que en un momento las 3 se taparon bajo una tela negra, incluso las velas quedaron también bajo esta tela, pero solamente por unos momentos. Se tapaban con eso, se lo quitaban y al rato volvían a hacer lo mismo, exactamente. En un momento yo recuerdo que una de ellas comenzó con un cuchillo a hacer como un pequeño pozo junto al tronco del árbol, y cada una de ellas enterró allí o puso algo en ese pequeño pozo y lo taparon, y comenzaron a llenarlo de sebo de vela, ¿sí? Comenzaron a tirar todo el sebo de la vela, caía sobre ese lugar donde habían enterrado eso. Nosotros estábamos viendo todo desde la tapia, y sí es verdad que sentimos un poco de miedo, pero creo que fue más la curiosidad que sentimos en ese momento, ¿sí? Seguido a eso, estas mujeres, 2 de ellas volvieron a sentarse en el piso, y esta tercer mujer hizo algo que nos pareció asqueroso. Hizo sus necesidades sobre aquello que habían enterrado. Yo sentí como un escalofrío en ese momento. Quería bajarme, quería irme, sabía que se trataba de algo malo, e inmediatamente vi como una sombra que cruzó y movió las hojas
de la planta que daba incluso hacia el fondo de mi casa, que eran hojas grandes de una morera, y fue como si por entre la morera hubiera pasado una ráfaga de aire, que movió las hojas a su paso, pero yo sabía que no era viento. Yo había visto una sombra que pasó hacia atrás de nosotras. Mis amigas no se habían percatado de eso. Y cuando estaba insistiéndoles en que nos fuéramos adentro, una de ellas se agachó y recuerdo que la tercera pegó un grito y cayó al piso. Y yo la vi, cuando cayó al piso, como si alguien la arrastrara. No fue mucho más que 1 metro, 1,5 metros. Pero las dos, mi amiga y yo, que quedábamos paradas, vimos como una sombra la tomaba de la pierna y la arrastraba por unos metros. Yo salí corriendo, asustado, me paré en medio del fondo y comencé a los gritos a llamar a mi mamá. Y mi amiga hizo exactamente lo mismo. Y en el momento en el que la soltaron a Constanza, mi amiga, ella se paró y nosotros vimos como 3 aves paradas sobre la tapia. Mi papá llegó corriendo muy rápido a donde estábamos nosotras. Incluso él también fue testigo y vio aquello que yo les cuento, ¿no? Como esas 3 aves paradas sobre la tapia. La cuestión es que nos metió rápidamente a la pieza y recuerdo que en ese mismo instante los perros, los 2 que teníamos nosotros más los de los vecinos, comenzaron a aullar de una manera desesperante. Realmente daba mucho miedo. Mi mamá le decía a mi papá que no salga, ni siquiera a la galería que daba hacia el fondo, pero él fue a prender la luz. Y los perros aullaban de una forma que realmente causaba escalofríos. No solo, repito, no solo los míos, sino también los de los vecinos. Era como si de pronto todos los perros de la cuadra estuvieran aullando porque de seguro veían algo, ¿no? Que nosotros en ese momento no podíamos ver. La cuestión es que nos metió mi papá en la pieza a las 3, dormimos las 3 en mi habitación, como a la hora aproximadamente, y ellos se fueron a dormir un rato más tarde. No sé exactamente qué hora habrían sido cuando se fueron a dormir, pero me quedé intranquila. Amaneció, cada una de mis amigas se fue a su casa, nos quedamos con mi papá y mi mamá hablando de lo que había sucedido, le contamos. Mi papá, él amenazaba con ir a hablar con esta mujer, o denunciarla también. Y la cuestión es que pasaron los días y no sucedió nada. Pero como a la semana aproximadamente, yo estaba durmiendo, ya me había olvidado de lo que había sucedido y tenía la ventana de mi habitación abierta y la ventana de mi pieza daba hacia el fondo. Estaba prendida la luz de la galería. Pero como a las 2 de la mañana, yo sentí que alguien me llamaba por mi nombre. Yo, por supuesto, uno estando dormido no sabe de quién te está llamando, pero cuando me desperté pensaba que sería tal vez mi mamá porque escuchaba la voz de una mujer. Pero al despertarme, miré hacia la ventana y había allí una mujer con ropas muy oscuras, como si tuviera un velo muy antiguo sobre la cara y el pelo desgreñado sobre el rostro, y que comenzó a reírse. Retumbó dentro de mi habitación su risa y yo me quedé paralizada. No tuve ni siquiera que gritar para llamar a mi papá porque ellos también escucharon lo mismo, y cuando él entró a la pieza, increíblemente fue como si una lechuza volara desde la ventana, desde el marco de mi ventana hacia el fondo de la casa. Y me quedé con mucho miedo, tanto que mi papá y mi mamá me llevaron a dormir con ellos esa noche. Yo le conté a mis amigas lo que había sucedido. Éramos 3 las que habíamos estado esa noche, ¿no? La siguiente, Constanza, que era la que la habían arrastrado por el piso, me contó que la noche siguiente en la que me había sucedido eso a mí, ella se encontraba durmiendo y se despertó pasadas las 4 de la mañana con ganas de ir al baño, y cuando bajó los pies de la cama sintió que alguien la tiró del pelo y con tanta fuerza que volvió a acostarla en la cama. Y ella vio, sorprendida y asustada por supuesto, a una mujer
parada junto a su cama, tal cual la había visto yo, con un velo sobre su rostro negro, ropas muy oscuras, y que dice que esta mujer caminó hacia la ventana y salió como si fuese una sombra. Traspuso la ventana sin subir a ella, ¿no? Traspuso directamente la ventana y desapareció. Era un poco increíble para sus padres, pero ella estaba muy asustada con lo que había pasado. La tercera de mis amigas, cuando le contamos lo que había sucedido, no dormía sola. Ella se fue a dormir a la habitación con sus 2 hermanos y allí durmió casi por un mes. Pasado el mes, que no había sucedido más nada, ella volvió a dormir a su habitación. Y un día, en el mismo, no sé si serían en los primeros días del mes de marzo tal vez, ya a punto de comenzar las clases, ella volvió de un cumpleaños, de una prima de ella tarde, como a las 3 de la mañana, y dice que cuando entró a su habitación, se preparó para dormir, se acostó, ella sintió que en su cama había alguien, y al mirar hacia su costado, estaba allí esa misma mujer que nosotras 2 habíamos visto. Comenzó a gritar desesperada. Llegaron a la habitación sus padres, llegaron sus hermanos también, ella contó lo que había sucedido, se la llevaron a dormir con ella. Y al día siguiente encontraron que en la cama de ella, estaba llena de tierra y que las sábanas, que eran de un color claro, habían quedado como cuando uno asienta la plancha caliente y queda ese color marrón en la sábana, pero con la silueta de una persona, de una mujer. Por supuesto que el padre y la madre quemaron absolutamente todo eso, ¿no? Nosotros en el barrio se comentaba que era aquella mujer. Incluso habíamos puesto la denuncia en una comisaría que estaba frente a la plaza, pero no podían hacer mucho porque esta mujer no había cometido ningún tipo de delito aparentemente. No sé exactamente cuál sería la respuesta porque nuestros padres fueron los encargados de poner la denuncia. Pero esto continuó sucediendo durante un tiempo. Creo que al año siguiente esta mujer, incluso creo que salió en algunos diarios, fue encontrada sin vida en su casa, atada al árbol que estaba en el fondo de la propiedad, que es el árbol que yo les cuento, que en un principio pensaban que se trataba de un crimen, pero luego desecharon, ¿no?, esa posibilidad. Y cuando vendieron la propiedad un tiempo después, la gente que fue a vivir allí ese lugar tuvo que mudarse porque aseguraba que era insostenible vivir en ese lugar. Todas las noches ellos escuchaban que había actividad en la casa y creo que lo que los llevó a cambiarse era que tenían un hijito de 5 años que una noche lo encontraron sentado en el fondo y que él decía que estaba jugando con una señora. Y lo encontraron varias veces, ¿no?, en distintos lugares de la casa, pero en aquella oportunidad lo encontraron en el fondo, cerca de la planta donde habían encontrado sin vida a aquella mujer, y él decía que estaba jugando con la señora. La noche siguiente ellos hicieron dormir a este nene, los días siguientes con ellos, por supuesto, pero el padre se levantó para ir a trabajar aproximadamente a las 5 de la mañana, y en el momento en el que salió hacia el fondo, que estaba el baño estaba en la galería del fondo, dice que vio a aquella mujer caminando por el fondo de la propiedad. Y por supuesto que inmediatamente se mudaron también de aquella propiedad que por mucho tiempo quedó desocupada hasta que después se construyó allí un galpón que hay hoy en día. Es un depósito donde incluso hoy los empleados de aquel lugar aseguran que continúa apareciendo esta mujer, que sigue vagando su espíritu por aquel lugar. Bueno, a no olvidarse, los espero a todos este viernes 31, Noche de Terror en Vivo, Sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo. A partir de las 20:30 horas vamos a estar habilitando la puerta para compartir historias y videos. Noche de Terror en Vivo en Contacto.
y estás invitado, te esperamos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si votás los Fernández, votás aborto. Hacé algo, votanos. Lista 131. Frente Nos, Gómez, Centurión, Jodón, candidatos a presidente y vice de la Nación. ¿Buscas un hotel con todas las comodidades y servicios y cerca de todo? Hotel Astoria. Ambiente agradable, excelente atención y una muy buena ubicación. Hotel Astoria. Teléfonos 0381 430 4171 y 0381 421 78 76. Todo lo que necesitas para que disfrutes tu estadía. Hotel Astoria, Congreso de Tucumán 88, San Miguel de Tucumán. Interrumpimos para contarte que si te pasas a 20, te llevas tu primer combo power con 6 GB, más WhatsApp gratis por 30 días a 0 pesos. Busca a los vendedores de tu ciudad. Más info en 20.com.ar/promoción. Disfruta de la radio en estado puro. Contacto. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.